jefe del Estado Mayor Conjunto pasará a ser el brigadier general Xavier Julián Isaac, de 61 años, quien dejará su cargo como jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, el cual le fue otorgado en febrero de 2020. El brigadier general, nacido en la ciudad autónoma de Buenos Aires, Cava, inició su carrera en la milicia en febrero de 1980, cuando ingresó en la Escuela de Aviación Militar, de la que egresó en diciembre de 1983 como oficial del Cuerpo de Comando y aviador militar. En sus primeros años, Isaac se desempeñó como oficial subalterno en la 4 Brigada Aérea de Mendoza, y como piloto de Mirage M3 en la 8 Brigada Aérea de Moreno, provincia de Buenos Aires. Además, se destacó en el área de relaciones internacionales tras haber participado como agregado aeronáutico en la Embajada Argentina ubicada en Estados Unidos, y como agregado de defensa y aeronáutica en la Embajada Argentina ante Canadá. En el caso del ejército argentino, el general de brigada Carlos Alberto Presti se convertirá en el nuevo jefe del Estado Mayor del Ejército. El puesto de jefe de Estado Mayor General de la Armada Argentina será designado al contraalmirante Carlos María Allievi, de 58 años, que ocupaba el cargo de segundo comandante operacional del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas desde el 25 de marzo de 2020. Por último, el nuevo jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea Argentina será el brigadier mayor Fernando Luis Mengo, de 55 años, quien abandonará su puesto como comandante de adiestramiento y alistamiento de la Fuerza Aérea. Mengo comenzó su entrenamiento en la Fuerza Aérea en 1983 hasta que egresó con el grado de alférez del Cuerpo Comando A, del Escalafón del Aire, en 1986.